al comenzar el programa que íbamos a hablar del bullying, pero no solamente mirando el vaso medio lleno, en definitiva, ¿verdad? Porque cuando nos hacemos cargo más allá del diagnóstico y empezamos a ejecutar planes en contra del bullying escolar, haciendo seguimiento, capturando información que puede ser relevante y compartiéndola, las cosas pueden empezar de alguna manera a cambiar. Hay un acuerdo al que llegaron la Fundación Paz Ciudadana con el Ministerio de Educación y con Educar Chile, que va a proveer capacitación a directivos, a profesores para detectar no solamente los casos de bullying, sino que también las oportunidades para mejorar la situación y promover además también las buenas prácticas. Por eso abrimos la conversación con el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, y también está junto a nosotros la directora de Prevención de Paz Ciudadana, Gayle McLean. ¿Cómo están los dos? Hola. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Si Fundación Paz Ciudadana metía en los temas de bullying, puede despertar así como alguna duda, ¿verdad? Pero probablemente si vamos a parte importante del origen de los problemas que podemos tener en materia, no quiero decir de seguridad, pero de paz ciudadana, literalmente, en el bullying podemos encontrar harto que mejorar, ¿o no? Claro, a ver, varias cosas. Primero, lo que tú planteas al principio es totalmente cierto. No es bullying el tema, es convivencia escolar, que es un paraguas más amplio. Muchísimo más amplio. Ajá. El bullying es un aspecto negativo de la convivencia, claro. Pero la convivencia, la idea es que se trate y se planifique y se generen acciones que permitan mantener una buena convivencia permanentemente en las aulas de clase y en el comportamiento de los niños en general en el colegio. Entonces, hablar de bullying en realidad es como reducir el programa a solamente un aspecto. Y por otro lado, la Fundación Paz Ciudadana efectivamente separa estas dos cosas absolutamente. Y desde la Paz Ciudadana tomó hace 14 años ya la decisión de traer a Chile un programa que se llamaba, se llamó Paz Educa desde el comienzo, que lo trajo desde la Universidad de Oregon en Estados Unidos y que se hace cargo de la convivencia en un sentido más amplio, y es un área que está separada del área de la Fundación Paz Ciudadana, en que vemos los temas de delito, de seguridad, que son cosas totalmente distintas y que las herramientas para abordarlas también son distintas. ¿Qué tan distintos? ¿Cuáles son, dónde está el eje? Claro, ¿cuáles son las particularidades? A ver, la convivencia escolar es algo bastante más amplio, que entiende a la convivencia como un aprendizaje más, como un contenido que se debe aprender, como otro contenido, pero de relaciones que son principalmente de respeto, de participación, de inclusión, de participación democrática, ¿no? Y en este sentido, el foco es, y puntualmente de este programa, es dar estrategias a los equipos encargados de planificar, porque por ley hoy día los establecimientos escolares están obligados a planificar la convivencia, a tener planes de convivencia, a tener manuales de convivencia, y hasta el momento ese trabajo lo tenían que hacer con el conocimiento que iban adquiriendo día a día, ¿no? Este programa lo que busca es darle herramientas para poder diagnosticar correctamente, y en eso los datos evidentemente ayudan, si no es tomar decisiones un poco a ciegas. Claro. Y a partir de esos datos y de ese diagnóstico más preciso, poder accionar y generar programas y acciones más pertinentes. Ahora, ¿no? ¿qué incentivos tienen los colegios? Porque entiendo que pueden optar por hacerlo, es voluntario, ¿verdad? El participar en el programa. ¿Qué incentivos les ponemos a los colegios para que adscriban y se sometan a los cursos y a las estrategias que se proponen ahí? Esto va a ser una gran ayuda, finalmente, para cumplir las obligaciones que por ley están obligados a ejecutar, ¿no? Porque ellos tienen la obligación y por lo tanto ellos deciden voluntariamente si se meten en este o en este otro programa. Efectivamente. Pero tienen que meterse en alguno. O sea, no es obligatorio meterse a algún programa. Lo que es obligatorio hoy en día es tener un plan de convivencia escolar, manuales de convivencia escolar, y entonces esta es una herramienta que facilita hacer todas esas obligaciones, ejecutarlas y llevarlas adelante. Ahora, yo me pregunto, el mundo de los adultos, ¿cómo influye en el de los niños en el siguiente sentido? Cuando nosotros éramos niñas, hace harto tiempo atrás, uno bien podía... Habla por ti, oye. Cuando yo era niña, en blanco y negro, ¿no? Como la Connie. Claro, el bullying existía, por supuesto con otro nombre, todas esas cosas existían, pero bien podía un profesor decir, oiga, pero mire cómo nosotros nos portamos, los adultos eran un referente. Yo nunca vi a mis profesores agarrarse ni a empujones, ni a groserías. Es más, no creo nunca en mi vida, que por supuesto no representa más que la mía, pero yo no recuerdo haber visto a adultos
agrediéndose, ni en mi casa, ni en lo público. Nunca me tocó ver en el mercado, en La Vega, en el supermercado, a personas peleando entre sí. No es una experiencia que yo haya tenido. Hoy en día, en cambio, mis hijos no pueden decir lo mismo. Ver en la tele a la gente haciéndose funas, ven a gente que es autoridad haciéndose funas unas a otros. Entonces, siento que se ha normalizado una actitud de bullying como entre adultos. ¿Cómo eso repercute en los niños, en lo que ven los niños y cómo los adultos dejan de ser modelo también? Bueno, efectivamente los niños llevan al colegio los conocimientos, todas las experiencias que ellos tienen en el mundo abierto, en su familia, y las capacidades que tienen para resolver conflictos, por ejemplo, en la familia, son las que ellos aprenden también y que después van a ocupar en el establecimiento escolar para tratar de resolver los problemas que se les van manifestando. Y al contrario también, ellos cuando tienen herramientas positivas, cuando saben conversar y que las cosas no lleguen a ser un conflicto, también eso lo van a acarrear al colegio. Yo no estoy tan seguro porque no tenemos estadísticas, lamentablemente, que nos permitan asegurar que la situación hoy día es más o menos violenta de lo que teníamos en el colegio. Yo me acuerdo, por ejemplo, experiencias mías, que efectivamente yo pasé por varios cursos, varios colegios, ya. No, un solo colegio de La Salle toda mi vida, pero nos íbamos cambiando nos mezclaban. Sí, a nosotros también. Y me acuerdo que las características de cada curso eran bien distintas, y habían algunos en que sí, las condiciones de la capacidad de resolver conflictos que teníamos al interior del colegio de ese curso eran muy distintas a las que teníamos en otros. Me acuerdo niños que hoy día muchos le han pedido disculpas por situaciones que se dieron en el colegio. Sí, o sea, también yo creo que la historia ¿sabes nos a qué me refiero yo, Daniel? Me refiero a la adolescentización, no sé, de los adultos. Como que yo no sé, insisto, puede ser que hable desde una experiencia demasiado personal, pero yo no tengo registro de haber visto la cantidad de adultos peleándose entre sí, y ya no hablo ni siquiera de mi casa, te digo de los espacios públicos, de lo que veo ahora. Sí, bueno, puede haber algo de eso. Lo que sí yo creo que es muy positivo y que ha cambiado, y que es positivo, sí, por eso, es que el Estado ahora se dio cuenta que la convivencia era como decía Gail al principio, es algo de lo cual tenemos que hacernos cargo. Y antes medíamos los establecimientos educacionales exclusivamente por las materias que se pasaban. Uno aprendía matemáticas, castellano, historia. Si se mataban en el recreo daba lo mismo, digamos. Daba lo mismo. Y no sentían los establecimientos educacionales que ellos tenían una responsabilidad y que había un aprendizaje y que hay un contenido que entregar a los niños para que tengan herramientas a futuro para mantener buenas relaciones interpersonales después en su vida adulta. Y eso hoy día claramente cambió. Y la ley los obliga a hacerse cargo de esto. ¿Cuánto hay de eso? Y esto conecta un poco con lo que plantea la Pau también, de la falta de reglas y de normas en las casas. Porque también estamos ante esto de la adolescencia, de esa misma, pero eso, claro. Se entiende. Adolescencia. O un poquitito lo que hemos hablado más de alguna oportunidad, de que estamos ante una generación frente a la cual buena parte del mundo adulto se rinde un poco, ¿verdad? Como que los niños o los adolescentes la llevan en muchos sentidos y hay pocos adultos dispuestos a decirles que no, a poner las reglas, a cortar, a poner límites, etcétera. Yo creo que, no sé, las tomas de los colegios, las tomas en general se transformaron en un espacio donde eso quedó bastante en evidencia, ¿verdad? Incluso con niveles de agresión que no hubiéramos querido ni ver y ni hablar de lo que hemos visto más adelante. Pero también hay un poco en esta lógica y a lo mejor por trancas, por faltas de tiempo, etcétera, hay una cierta generación de padres que han sido menos estrictos en la crianza de sus hijos, o porque han renunciado a hacerlo, o porque por trabajo, no están. Claro. Y a la hora que llegan, de repente, claro, nadie quiere ser la bruja cuando llega, y al final, que haga lo que quiera, que etcétera, etcétera. Hay ahí también una carencia, que los colegios, en esta lógica de no hacerlo, tampoco lo vieron a tiempo, y también estamos llegando, a lo mejor tarde, pero estamos llegando. Sí, efectivamente, pues yo creo que hay dos cosas ahí. Yo creo que la política actual de convivencia se hace cargo de eso y define claramente dos cosas. Uno son los derechos que tengan. Los derechos que tienen los niños, y por supuesto que esos derechos tienen que ser respetados y que no los podemos violar. No vamos a agarrar a charchazo a ningún niño. Y eso no está permitido. Que sí ocurría, por ejemplo, en la generación de nuestros padres, ¿no? O sea, hay una cosa bien importante que es finalmente cómo nos relacionamos. Es súper dinámico, va cambiando, y nuestros estándares de qué es lo correcto también cambian muchísimo, ¿no? Entonces, esta política lo que busca es justamente que los colegios tengan herramientas también para fijar esos límites. Un poco también como entendiendo la necesidad de que los establecimientos escolares, dado un poco, no sabemos muy bien por qué en los hogares puede haber más o menos reglas, pero que, dado que además nuestros niños pasan una gran... Los hogares no los puedes estandarizar, pero sí puedes estandarizar lo que los colegios entreguen como contenido. Y que esos sean espacios donde
demos herramientas para convivir mejor, ¿no? Daniel. Y decíamos, una cosa son los derechos, pero otra cosa son los roles. Y no por pensar que respetar los derechos significa que todos entonces somos iguales en una sala de clase. Claro. O sea, los roles son absolutamente distintos. Y el rol que tiene el profesor, el conocimiento que tiene, la etapa de desarrollo en su vida que tiene un profesor, por supuesto que, y nadie dudaría que es distinto. Y por lo tanto ese rol es el que no se tiene que desdibujar. Y hay uno que pone las reglas, y hay uno que puede evaluar, hay uno que... Entonces hay ciertas atribuciones que no se pueden confundir. Y desde ahí tenemos que construir la capacidad de poder manejar la convivencia. Qué interesante Y lo mismo eso que pasa dice en las Daniel casas sobre también. los derechos y los roles, porque esa es una confusión que probablemente está a la base de lo que vemos hoy día, en que todos, no hay ninguna duda de que todos tenemos los mismos derechos, padres, hijos, alumnos, jóvenes, viejos, Pero no los amarillos, rosados y azules, Efectivamente. pero no tenemos el mismo rol, y ahí probablemente está la confusión, ¿no? Sí. Estamos conversando con Daniel Johnson y con Gail McLean de la Fundación Paz Ciudadana a propósito de este plan para hacerle seguimiento, ¿verdad?, al bullying, no desde la perspectiva solo de la agresión, sino también para capacitar a los colegios, a los directivos, etcétera, en estrategias de prevención y de comportamiento. ¿Desde qué curso, qué niños son objeto de esto? O sea, ¿cuál es la obligación que tienen los colegios, en definitiva, de implementar estos planes? ¿Y a quiénes hay que capacitar y educar en los colegios para que los lleven a cabo? A ver, el programa está destinado principalmente a los equipos de gestión de convivencia escolar, ¿no? Y los responsables dentro de los establecimientos escolares de gestionar la convivencia y generar estos planes son el director, el inspector, el encargado de convivencia, y ahí tenemos en esta intervención probablemente a un cuarto integrante que puede ser un docente, puede ser un jefe de UTP, un orientador. Ese espacio queda libre, ¿no? Pero son los responsables de gestionar la convivencia escolar quienes son los principales destinatarios de esta intervención. ¿Qué significa gestionar la convivencia escolar? Implica tener un buen diagnóstico, saber a qué nudos críticos te enfrentas y cuáles son tus fuertes también para poder apoyarte en ellos. Cuando identificas tus problemas, poder generar acciones pertinentes, ¿no? Saber en dónde se concentran. Por ejemplo, puede suceder que siempre sean los séptimos básicos donde se concentran tus nudos críticos. Entonces, prever que para el año siguiente tienes que generar acciones en los quintos básicos para aprender, por ejemplo, a resolver conflictos de manera pacífica o poner más actividades extraprogramáticas porque resulta que coincide con una etapa del crecimiento donde hay una explosión física y necesitas entonces que liberen energía. Finalmente es planificar mejor, ¿no? Como que el programa trata de resolver dos problemas. Uno es que las personas que están cumpliendo estos roles en los colegios, el rol de gestionar la convivencia, lamentablemente nunca tuvo formación en eso. Claro. Porque no pueden ser profesores que hicieron carrera en el colegio y llegaron a estos cargos, pero normalmente no tienen conocimiento técnico específico que les permita abordar de una manera correcta la convivencia en el colegio. Entonces, lo primero que hacemos es un curso en que nosotros los vamos a capacitar online para que ellos puedan adquirir los conocimientos para poder hacerse cargo de la convivencia. ¿Conocimientos del tipo? Sociológico. ¿Qué tipo ya? Sí, No, me vas a decir algo herramientas obvio a lo mejor, pero No, igual. pero es, por ejemplo, desde cuál es la norma que regula hoy en Chile, cuáles son las circulares, cuál es la ley Ya. que se aplica, Ok. cuáles son El los marco protocolos, normativo. el marco normativo. Y herramientas también de programas que pueden ser efectivos, o sea, de intervenciones que pueden ser efectivas para resolver ciertos Ya, tipos de eso es a través de un curso online. Eso es. Entonces esa es una línea. Ese es un problema que no tenemos a los profesores, a los que cumplen con estos cargos, no los tenemos suficientemente capacitados, entonces los tenemos que capacitar. Pero segundo, por muy capacitado que esté, si no tiene herramientas para poder hacer gestión, es difícil hacerlo. Entonces, ¿cómo sabe si su curso, si su colegio realmente este año está mejor en convivencia que el año anterior? Si lo único que pudiera usar a lo mejor son los números de reclamos que recibió quizás, o las anotaciones en el libro de clase, pero que están en un libro rígido ahí, que para poder ver si la evolución, si hay más o menos, tendría que empezar a contar páginas Y además el páginas de un tipo libro. porque no son todas iguales, todas no Exactamente. pueden pesar lo mismo. Entonces lo que hacemos es que dotamos al colegio de una herramienta de gestión. ¿Qué hace? Que captura la información del libro de clase, no para hacerle un seguimiento a un niño en particular y ver, no es ese el fin, sino para ocupar datos agregados. Y por lo tanto podemos ver si ese establecimiento educacional está anotando más de un cierto tipo de anotaciones en este año con respecto al año anterior, si son más graves o menos graves. Por ejemplo, si el colegio se hace cargo del reconocimiento de los comportamientos deseados, entonces también vamos a poder ver si es que hay anotaciones positivas también que están... No solo sanción, sino que premio. También, entonces, esa herramienta le va a permitir a esa persona, a ese profesor, a ese directivo que tiene a cargo la convivencia, que ya va a estar capacitado,
le va a permitir mirar y poder tener un panorama de su colegio para poder implementar iniciativas que aprendió en el curso que sean efectivas para resolver los problemas que se manifiestan en el colegio. Esta es una pregunta que a lo mejor deberíamos haber hecho al partir, pero ¿cuál es la realidad del bullying escolar en Chile hoy día? ¿Tenemos cifras, tenemos datos duros? ¿De qué nivel de comportamientos hablamos cuando hablamos de bullying? Efectivamente, la superintendencia ha registrado un aumento entre el 2018 y el 2019. Porque aumentan las denuncias también. Aumentan las denuncias, claro. ¿no? O sea, hoy día somos también una ciudadanía bastante más sensibilizada con los temas, ¿no? Pasa un poco como sucede también con la violencia de género. Hoy día no sabemos muy bien si es que ha aumentado o en verdad estamos más sensibles. Claro, se achica la cifra oscura. Exacto. Pero sin duda es un fenómeno, un problema de convivencia escolar que hoy día, a través de la Política Nacional de Convivencia Escolar, la Superintendencia, el Ministerio, están vigilando, ¿no? Y están generando estrategias para poder abordarlo correctamente. Pero debido a lo que te decía, no sabemos si efectivamente es que está en aumento. Pese a que se registra una pequeña baja entre el 2019 y el 2020, las cifras anteriores sí marcaban una tendencia al alza. Ahora, hay bullying psicológico, hay físico, hay de distinta naturaleza. Me imagino que las herramientas deben ser diferenciadas. ¿Cómo se hace ya pensando un poquitito más en un profesor metido en la sala de clases en la interna? Sí, ¿Qué herramienta le estamos dando a ese profe para que tenga también posibilidades de enfrentar y de manejar correctamente la situación? Lo central es, yo creo que volver un paso atrás, ¿no? El bullying efectivamente es un problema, es un tipo de problema particular de convivencia escolar. Nosotros queremos hacer prevención temprana, ¿no? Poniendo el acento en la convivencia escolar, en cómo generamos una mejor convivencia escolar que evita, entre muchos otros problemas, también el bullying, ¿no? Pero sin centrarnos simplemente en el bullying. Lo que tiene la Política Nacional de Convivencia Escolar es que tiene un foco en disciplina formativa. Hoy en día, la gran parte de los establecimientos escolares han avanzado bastante en regular cómo se sanciona y cómo se reacciona a los distintos problemas o infracciones que se dan en el contexto escolar. Lo que ha faltado también en este foco formativo es cómo también reconocemos a nuestros alumnos, a nuestra comunidad escolar, cuando lo hace bien, ¿no? Cuando se comporta de acuerdo a un alto estándar de convivencia escolar. Ya, pero entonces, yo me quiero poner en un caso medio práctico, porque a mí, yo profesor de una sala que puede ser media complicada, digo, ya sabes que me parece estupendo que me enseñen normas de convivencia, leerme el manual y todo, pero ¿qué hago con estos cabros? ¿De dónde saca ese profesor las herramientas para manejar en el día a día también las situaciones complejas? Ojo, que no solamente es el manejo de temas conflictivos con los alumnos, también con los papás. Si de repente llegan los papás a pegarte con un muslero, por lo bajo, digamos. Hoy día puede ser peor incluso. ¿Qué se hace ahí? ¿Cómo aportamos a esa solución también, que es una cuestión cotidiana, ¿verdad? Va más allá de una formación general. Bueno, esta intervención puntual se enfoca más bien en la planificación. Efectivamente, ocurren esos eventos domésticos, pero cuando tú tienes un patrón y los planificas, no te pillan tan desprevenido. Finalmente, el tener que reaccionar ante un hecho puntual que te pilla de sorpresa es mucho más costoso, tanto para el profesor como para el alumno y la dinámica general del curso, que si lo tienes planificado. Y entonces, gracias a los datos que tienes, puedes ver que existe un cierto comportamiento que se da de manera habitual y capacitas con antelación a tus profesores para resolver y enfrentar ese tipo de conflictos, ¿no? Y eso demuestra ser mucho más efectivo. A ver, este programa hay que acordarse que se basa en el programa Paz Educa. No es el mismo programa Paz Educa. El Paz Educa, nosotros intervenimos en los colegios durante 2 años y medio, capacitamos, pero estamos sacando los componentes más relevantes del programa Paz Educa y lo estamos poniendo en este nuevo sistema de capacitación online. El programa Paz Educa, nosotros hicimos una evaluación el año pasado y mostró estadísticas muy alentadoras. Más de un 37% de reducción en las faltas graves, un 27%, si no me equivoco, no tengo exactamente el número, pero de ese orden, las faltas leves. Entonces, es evidentemente lo más efectivo y lo más deseable es tratar de prevenir los comportamientos negativos. No solo cuáles son las herramientas con que nos podemos hacer cargo, sino que nosotros lo que proponemos es que existen planificaciones que podemos hacer que permiten evitar que se inicien estos comportamientos más que generan un problema en el colegio. Otra cosa súper relevante, cuando decías qué tan profundo es el problema hoy día en Chile, yo creo que hay algunas formas de medir. Y lo que sí sabemos es que es muy distinto en distintos establecimientos educacionales.
O sea, el nivel... Dependiendo de la naturaleza, ¿de qué? Dependiendo de muchos factores. Hay diferencias en ruralidad, en urbano, de nivel socioeconómico también hay diferencias, lamentablemente. Hay ciertas concentraciones de ciertas condiciones en algunos tipos de colegios. Y eso es muy negativo. Porque además, lo que sí hay una correlación y que está determinada es entre el desempeño académico que tienen los colegios y la convivencia y cómo tratan la convivencia. O sea, qué nivel de convivencia tienen y el desempeño. Y por lo tanto... A mejor convivencia, mejor desempeño. Mejor desempeño. Obvio. Y por lo tanto, si tenemos conciencia de que hay colegios que por problemas de convivencia están siendo castigados en el desempeño, es algo que no podemos evitar abordar. Y la conciencia de los profesores en esto es muy potente, por eso esperamos, y aquí la invitación, a que tengamos muchas postulaciones al programa, porque yo creo que ellos son los primeros y los que más conciencia tienen de las necesidades de abordar estos temas. Ya, pues le queremos dar las gracias a Daniel Johnson y a Gail McLean de la Fundación Paz Ciudadana por venir a compartir con nosotros esta nueva estrategia para el bullying. Que estén bien. Y la convivencia escolar. Eso, Es voy a para cambiar eso, el switch. no es bullying. Voy a cambiar el switch. Eso, muchas gracias. Muchas gracias por a ustedes. invitarnos. Súper bien.